tal a todos? Mi nombre es Alexander Aponte y soy tu docente de Economía y Ciencias Políticas. En esta ocasión vamos a revisar el concepto de economía. Para entender economía es básicamente la producción de bienes y servicios, pero cuando lo vemos más de fondo vamos a encontrar un autor que se llama Maurice Dobb. ¿Y qué es lo que dice Maurice Dobb? Él dice que la economía primero es aquella disciplina. Y paro directamente en disciplina porque la economía no es una ciencia exacta como sí lo son las otras. Un ejemplo muy sencillo es desde el marco de la producción. La economía puede decirnos que se siembran 50 papas, pero lastimosamente no nos da una certeza que las 50 van a salir para consumo, ya que lastimosamente podemos sostener diversos fenómenos que afectan la producción, o que la pueden aumentar o que la pueden destruir, como es el caso de las heladas. Por eso la economía es una disciplina. Pero, ¿qué es lo que estudia? Estudia cómo el ser humano satisface necesidades. Para entender directamente este concepto un poco más a fondo, vamos a entender cuáles son los tipos de necesidades. En un primer momento vamos a encontrar la pirámide de Maslow. En un segundo momento vamos a observar los argumentos que presenta Manfred Mats Neef y por último Carlos Marx. Bien, entonces, empezando con nuestro primer autor, vamos a revisar que en 1943 va a aparecer Abraham Maslow y él es un psicólogo que nos va a presentar su enfoque revisando que en esta pirámide, que es el modelo que él nos va a presentar, en la parte de abajo vamos a encontrar las necesidades fisiológicas, respirar, comer, pero a partir de ahí, si las garantizamos, vamos a poder sostener la fabricación de los elementos que nos generen seguridad. A partir de eso, de ya tener las necesidades fisiológicas cubiertas, elementos de seguridad, vamos a empezar a generar la necesidad de satisfacer un elemento emocional como lo es la afiliación. Luego de ello, un reconocimiento de los demás y de mí mismo para generar un fortalecimiento y luego encontrar la autorrealización. Este tipo de necesidades lo que nos está mostrando es pasar de lo existencial a pasar a un marco más emocional. Vamos ahora a revisar la siguiente perspectiva. La perspectiva que ahora vamos a ver se presentó en el año 2006 en un título que se llama El desarrollo a escala humana, escrito por Manfred Mats Neef, que es lo que plantea específicamente desde el marco económico. Él plantea que existen dos necesidades. Por un lado, las necesidades que realmente nosotros valoramos demasiado. Estas son la necesidad de subsistir, de sostener protección, de tener afecto y por supuesto del entendimiento, entender el mundo en el que nos movemos. De otra parte, él dice que existen unas necesidades que son existenciales, que nos dan unas garantías para poder vivir. Un ejemplo de ello es el ser, el tener, el hacer y el estar. Pero un ejemplo muy sencillo es este. Entonces, desde la subsistencia, ser saludable físicamente hablando, hacer ejercicio. Desde la subsistencia y el tener alimento y poder trabajar para fabricarlo. Desde la subsistencia, bueno, el hacer alimentos para poder sostener nutrientes en nuestro cuerpo. De igual manera, procrear para multiplicar nuestra especie. Y desde subsistencia, en el estar, nos dice el encontrarnos en un espacio vital y social. De otra parte, vamos a revisar la última perspectiva de tipos de necesidades. Esta perspectiva nos presenta mucho más antigua, es de 1867 y fue redactada por el filósofo Carlos Marx, que en un libro que se llama El Capital, en su primer tomo, nos manifiesta directamente las necesidades del ser humano y necesidades del capital. Cuando habla de las necesidades del ser humano, habla de necesidades básicas para subsistir, para garantizar su propia vida. Y de otro lado, las necesidades del capital, las necesidades de la economía, las necesidades de las empresas, que terminan generándole al ser humano necesidades creadas. Un ejemplo de ellos es el celular, que nos presenta la hipercomunicación, pero sus accesorios nos están mostrando necesidades creadas. En este aspecto llegó la hora de revisar cómo el ser humano satisface necesidades y para ello vamos a revisar quiénes lo hacen. Las empresas son instituciones que transforman recursos y acciones para construir productos. Repito, transforman recursos de la naturaleza y acciones del ser humano para construir un producto. Siguiendo los principios de planeación, que son los principios de la administración, realizan procesos de planeación de qué es lo que quieren realizar. Organización, porque realmente recogen los recursos como personal, máquinas
y materias primas para construir directamente este producto o orientar a las personas. Luego de ello, las empresas realizan un proceso de dirección en donde dirigen, orientan a su personal para cumplir unas metas, unas visiones y misiones, y de igual manera las empresas sostienen elementos de control. Todo esto para poder construir un producto y satisfacer una necesidad del ser humano. Sin embargo, después de revisar esta parte, ¿qué tipos de empresas existen en Colombia? En Colombia vamos a encontrar un decreto, que es el 957, expedido en junio 5 del 2019, que nos va a presentar una primera definición. En Colombia existen las pymes, pequeñas y medianas empresas, pero que son clasificadas de acuerdo a 3 factores. El primero de ellos, el número de trabajadores con los que cuenta. El segundo, el número de ingresos que recibe. Y el tercero, la cantidad de patrimonio que sostiene. Pero además, no solamente existen estos 3 criterios. Para el decreto, sostiene una clasificación. En un primer momento, por el sector de manufacturas, el sector de servicios y el sector de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada uno de estos sectores van a existir estos 3 tipos de empresas. Empresas muy pequeñas, que se van a llamar microempresas, que es aquella que tiene, en el caso del sector manufacturero, un pequeño taller en la sala de su casa o en su garaje, en donde realiza pequeños trabajos textiles, sudaderas escolares, por ejemplo. Manufacturero, pequeña empresa, viene siendo ya un taller un poco más grande, pero que confecciona elementos de seguridad para las empresas, como por ejemplo los uniformes, las batas, es un segundo ejemplo. Y por último, manufacturero, mediana empresa, que ya no solamente construye sudaderas, equipos empresariales, sino que diseña a una mayor escala. Un ejemplo de ellas, las marcas de ropa nacionales. Pero no estamos hablando todavía de grandes contribuyentes, que vienen siendo la siguiente categoría que nos presenta el Estado colombiano. Es así como aparecen los grandes contribuyentes, que son clasificados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocido como la DIAN. ¿Cómo los clasifica? Teniendo en cuenta un documento público que es la Resolución 048 expedida en el 2018. ¿Qué dice? Se clasifican las empresas como grandes contribuyentes, aquellas que sostienen ingresos bastante altos. Estamos hablando de ingresos superiores a los 2.500 millones de pesos. De igual manera, esas empresas que realizan un pago de impuestos altos, a lo que llamamos tributación, impuestos altos, el cobro de estos impuestos, y de igual manera un pago oportuno. Y por último, el patrimonio, los bienes con los que cuenta. Un ejemplo de un gran contribuyente en Colombia es Claro. Otro ejemplo son Almacenes Éxito, en donde se han multiplicado por el país, generan ingresos en diferentes partes, pagan impuestos demasiado altos y por supuesto tienen una infraestructura a nivel nacional. Bien, pero ahora, ¿qué actividades realizan las empresas para satisfacer necesidades del ser humano? Es ahí en donde vamos a revisar los sectores de la economía. Vamos a encontrar el primero, el sector primario, y allí nos va a contar qué son actividades de explotación de los recursos naturales, qué actividades son y qué tipo de recursos. En un primer momento vamos a encontrar la agricultura, todo lo que tiene que ver con la siembra, el cuidado y recolección de alimentos. Vamos a encontrar la avicultura, la cría de los pollitos, la porcicultura, la cría de cerdos y de igual manera su envío para el proceso de industrialización. La piscicultura, estas piscinas en donde se realiza la cría de peces. La ganadería, que nos va a presentar 2 actividades, la cría de los animales por un lado, pero por el otro nos va a presentar el tema de el manejo de lácteos, el manejo de carnes y el manejo de las esquilas. ¿Qué es esto de las esquilas? Es cuando se le corta directamente el cabello a las ovejitas. Las curtiembres, que como lo mencionábamos, es el trabajo que realiza con los cueros, y por supuesto la minería, en donde vamos a encontrar la extracción de piedras preciosas, de metales como el oro y de igual manera la extracción de petróleo. Y vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la tala de maderas. Todas estas actividades lo que hacen es generarle un producto al ser humano, que es materias primas, que van a ser utilizadas en el siguiente sector. Así como vamos a encontrar el segundo sector de la economía, es aquel que transforma las materias primas a través de maquinaria. ¿Qué actividades? Algunas de ellas del inmenso catálogo son los hidrocarburos.
que son aquellas que toman directamente el petróleo que es extraído y realmente realizan un proceso de división y de preparación para generar diversidad de productos, desde la gasolina hasta betunes. De otra parte, encontramos los cárnicos, que recordemos que es la ganadería, quien aporta la ganadería, la avicultura, la porcicultura y piscicultura, que son aquellos que aportan su producción, estas materias primas, para ser transformados, por ejemplo, en jamón o en croquetas. De otra parte, vamos a encontrar el calzado, que es aquel que recibe los materiales de un lado, que viene siendo la madera de la tala, y de otra parte vamos a encontrar el trabajo con los cueros, las curtiembres. Y por último vamos a encontrar el marco textil, que recibe directamente esta producción de las esquilas, que recordemos que es el corte de el cabello directamente de las ovejitas, y por eso realiza un proceso de hilado y de producción de telas. Bien, no siendo más, vamos a pasar a nuestro tercer sector de la economía. Este tercer sector consiste en servicios. ¿Y los servicios de qué tratan? Tratan de la realización de actividades físicas, palpables, durante un tiempo y un monto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, los servicios son actividades que se prestan durante un tiempo y a cambio de dinero. Ejemplos de estas actividades son el transporte. No me lo llevo el bus a la casa, sino que me subo a él, pago por realizar un recorrido que me lleva del punto A al punto B. En un segundo momento, la educación, en donde encontramos espacios donde tú interactúas con un docente durante un tiempo determinado, que está estipulado en un horario de clases, y por un dinero que se llama pensión. La salud es más que claro, porque te atienden durante un tiempo determinado a cambio de dinero por el tiempo de consulta. El agua, que es un servicio en donde tú consumes y, ojo, lo haces durante un tiempo y tienes que pagar por ese tiempo. De igual manera el cine, ingresamos, nos sentamos, no me puedo llevar la pantalla gigante, pero me siento, disfruto durante el tiempo que esté la cinta. Y por último, los restaurantes. Los restaurantes, voy, me siento en una mesa, disfruto y luego me retiro. Y tengo que pagar en algunos restaurantes por la admisión para poder reservar y para poder estar en el lugar más cómodo, y por supuesto por los alimentos que consumo. Recuerde muy bien, este sector habla de servicios, pero son servicios estas actividades que son físicas, palpables, a diferencia de nuestro siguiente sector. El sector cuaternario consiste en el préstamo de un servicio audiovisual o virtual. Quiero ser claro porque sí se relaciona con el tercer sector, pero ¿cuál es la diferencia? El formato de consumo. En este espacio, mucha atención, vamos a encontrar actividades como Win Sport. No me puedo llevar el partido, lastimosamente tengo que pagar para acceder y poder ver los comentarios y el análisis. Netflix, bien conocido por todos, tengo que pagar para sostener acceso a un portafolio y tengo que hacerlo cada mes o cada que se me acabe la membresía. Zoom, que es algo que estamos viviendo, tengo que cancelar para poder sostener conferencias en mayor tiempo. Fox Premium, que funciona muy parecido a Netflix, y por supuesto la educación a distancia, donde tú pagas para sostener acceso a un usuario y a una contraseña para poder encontrar este tipo de materiales como los estamos haciendo en estos momentos, que son audiovisuales donde estás aprendiendo gracias a este pago. Pero entonces, si tú no pagas la pensión de la educación a distancia, pues de igual manera te cancelan el acceso a estos servicios. Sin embargo, ya hemos visto los 4 sectores de la economía que nos muestran qué actividades y quiénes son los encargados de satisfacer las necesidades de los seres humanos. Ahora revisaremos cómo venden, qué elementos tienen en cuenta para cerrar este repaso. Dentro de los elementos que tiene muy en cuenta una empresa a la hora de vender, vamos a encontrar en un primer momento el mercadeo. Este análisis del mercado consiste en reconocer que otros productos similares a los míos están en un mercado. ¿A quién le voy a vender? ¿A qué precio se encuentra? ¿Y cuáles son los valores agregados que sostiene para ganar más consumidores? Sin embargo, y hablando de consumidores, hacemos la parada en el marketing, que hace un análisis del consumidor. ¿Cómo se comporta? ¿Cuánto invierte en un producto? ¿Cuánto tiempo le dedica a consumir, a seleccionar?
qué niveles de satisfacción sostiene el cliente frente al producto. Y por ende vamos a revisar que el tercer elemento que tienen en cuenta las empresas es el merchandise, que consiste en fabricar un concepto de venta, una marca que tenga una personalidad, que le muestre exclusividad, que le muestre que no es solamente un producto, sino que se relaciona con la persona. Sin embargo, estos tres elementos no pueden funcionar sin la contabilidad, que es aquella que nos muestra el marco del dinero, cuántos ingresos tenemos y cuántos pagos hay que realizar. Y todos estos elementos se conjugan en el elemento más importante, la administración de empresas, porque en la administración de empresas se realiza la toma de decisiones frente a qué y cómo vamos a vender en el mercado, a qué consumidor vamos a llegar, cuál va a ser la marca, el eslogan, realmente esa conexión que vamos a sostener con los usuarios, cuánto dinero vamos a invertir y realmente cuánto dinero es posible que vayamos a recibir. No siendo más, espero que este repaso de microeconomía haya sido claro para que respondas la pregunta de análisis que se encuentra en la plataforma Moodle.